de llegar al artículo 59, supongo que repasaron un poco, se pueden dar cuenta de que existen o empiezan a hablar, los artículos empiezan a regular lo relacionado a los órganos de la sociedad. ¿Cuáles serán? Los órganos que debe tener una sociedad mercantil. Si no participan, ya se los dije. Solo voy a tirar resumen, y no les va a gustar. Así que participen. ¿Qué piensan de los órganos de la sociedad? ¿Cuáles son? O por lo menos esos artículos de adelante nos hacen mención de eso. El primero, ¿cuál sería? ¿No? Nadie. 80 personas y nadie. El consentimiento, no, órganos de la sociedad. Gubernamental y administrativo. ¿De dónde salió ese? A ver, por favor. Nunca han mencionado, no, el ejecutivo, no, el judicial y el legislativo me van a salir y ahí sí me da me doy un tiro. No está leyendo tampoco nada. Qué emoción con ustedes. ¿Qué pasó, compañeros? Por favor, Anthony. El órgano de la soberanía, licenciado. El órgano soberano, que es la reunión de todos los socios. Gracias, Anthony. ¿Quién más? Ese es uno, son tres. Laura. La administración. El órgano de administración. Excelente. Ese es el segundo órgano. ¿Y cuál será el tercero? El de vigilancia. El de vigilancia o fiscalización. Gracias, Alan, y gracias, Laura y Anthony. Esos son los tres órganos de la sociedad. Para todo el quórum que están acá, acostúmbrense a tener esos tres órganos en esa sociedad. ¿Tenemos que tener los tres siempre? Sí. ¿Son permanentes? No todos. Me refiero no permanentes a que no están siempre constituidos. Y digo no todos porque la asamblea o junta, donde están reunidos todos los socios, es el órgano superior que mencionaba Anthony. Este órgano es reunido una vez al año o se reúnen para determinadas actitudes o actividades. Entonces, este no es un órgano permanente. ¿Entendemos por qué me refiero a órganos permanentes y no permanentes? Laura, Lara, ¿por qué será? Vamos a tomar lista. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. A ver, dígame pues, Laura. Licenciado. ¿Sí? Yo pienso que otro órgano no permanente sería también el de la fiscalización, pienso yo. No. Explico. Órganos permanentes porque tienen que estar siempre constituidos y siempre van a estar ahí, sí es el de administración y el órgano de fiscalización. Miren, imaginemos de que vamos a vamos a nombrar a una nueva persona como gerente de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos la convocatoria, nos reunimos todos los socios y votamos para esa elección, para ese cargo. Después de haber admitido o determinado ese cargo, pues ya se va a designar esa actividad. Entonces ya existe el órgano supremo, se reunió para ese punto. Pero el órgano de administración es el que en realidad va a realizar todas las actividades que le designe el órgano supremo, o sea, todos los socios. Y este puede estar integrado por una persona, que ese sería un administrador único, o pueden ser varios, que se refiere a un consejo de administración. Entonces, el órgano de administración va a realizar... ¿Sí? Vi que alguien habló, pero creo que el micrófono prendido.
El órgano de administración entonces va a realizar o materializar todas las funciones o todo lo que le designe el órgano supremo, que va a ser la junta o asamblea. Y el órgano de fiscalización, ¿por qué va a ser también permanente? Porque el órgano se va a encargar de fiscalizar, de regular que toda la actividad que hace el órgano de administración sea correcta. Entonces, por eso sí los dos son permanentes. Ahora les pregunto, ¿será que puede funcionar una sociedad con dos órganos? ¿Un órgano? ¿O tienen que estar siempre los tres órganos? Tal vez tienen que estar siempre todos porque se complementan. Ajá, muy bien, Emily. ¿Alguien más? Para ampliar o contradecir, no sé, ¿qué piensan? 5, Y tienen que estar los tres obligatoriamente porque los tres conforman la sociedad. O sea, son los exactamente. elementos de la sociedad. ¿Y qué sucederá, por ejemplo, gracias Gloria, qué sucederá si en realidad esta sociedad pues se le venció el nombramiento de el administrador? O sea, está vencido. ¿Será de que ella ya no puede conocer o será que conocerá hasta que se designa uno nuevo? No, ellos de hecho pueden conocer reuniéndose nuevamente y nombrando un administrador único representante legal o prorrogándole el Se puede nombramiento al prorrogar. que ya estaba, Exactamente, pero puede justamente. seguir. Así es. Entonces, es importante, señores. Ahora quiero abrir un paréntesis y decirles, no quiero estarlos regañando de verdad, no quiero estar tomando actitudes que no van. Por las buenas soy bueno y por las malas me van a odiar, de verdad. Entonces, de verdad les digo desde este momento, si no están participando, si solo me contestan las mismas personas, uno tiene que innovar y cambiar la clase. Creo que trato de hacer la clase lo más amena posible. Pero si no participamos, yo detesto dar monólogos. Para eso me vuelvo comediante. Entonces, por favor, o participan o los hago participar. Así de sencillo. Bueno, entonces tenemos ya estas cuestiones donde están los tres órganos. ¿Por qué es importante? Porque ahorita vamos a empezar a hablar donde ya es la parte más importante del derecho mercantil 1, que son sociedades. Nos damos cuenta en el artículo 10 que son 10 sociedades. Oliver, Rubén, ¿cuáles son las otras sociedades? Laura. De Serían acuerdo al según el artículo, artículo 10, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y sexta, la sociedad de emprendimiento. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Laura, ¿algo que agregar o era relacionado a esto? sí, le iba a comentar cuáles eran las sociedades, licenciado. Gracias, Laura. Excelente. Bueno. Ahorita me ayudan a colaborar. Bueno, entonces tenemos esas 10 sociedades. ¿Y por qué si vimos estos artículos, parte del laboratorio eran los artículos generales de las sociedades? Vimos en cuanto a la reserva legal. Muchos contestaron, quiero saber qué es la reserva legal. Que no sea Gloria, por favor. ¿Qué era la reserva legal? Lo contestaron todos en el laboratorio. A medias, muchos copiando, pero ¿qué era? No se amontonen. Lick, buenas tardes. Yo tengo, es la parte de Dígame, beneficios David. no distribuidos que dotamos de forma obligatoria y que su objetivo sería hacer frente a obligaciones futuras. Pero siéndoles muy honesto, Lick, yo no me quedó tan claro, ¿verdad? Entonces. Excelente. Y eso es parte de esta comunicación. Gracias, David. Si no le quedó claro, por eso dice, ¿preguntas? Silencio total.
La reserva legal, justamente, como menciona David, pues es una definición técnica la que él utilizó. Google también tiene muchas definiciones, pero ¿para qué sirve la reserva legal? Simple, señores. Una sociedad va a estar integrada por varios socios, varias personas, y esta sociedad va a tener una vida jurídica, va a tener una actividad jurídica. ¿Eso qué es lo que sucede? Que muchas de esas veces, por ejemplo, imaginemos de que nuestra actividad depende mucho del combustible. Y simplemente con ahorita como está el combustible, se está elevando cuando en realidad ya puede venir y afectarnos parte de nuestro capital. Nosotros invertimos un capital y queremos realizar esa actividad. Pero empezamos a tener pérdidas, empecemos a perder capital, no nos está yendo bien en palabras simples. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La reserva legal nos va a ayudar para esas contingencias, para esas situaciones especiales, porque no lo vamos a utilizar cada vez, ay, se pinchó una llanta, agarrarlo a la reserva. No, va a ser utilizado para sacar a flote a esa sociedad. Entonces, para no tomar actitudes o actividades como la reducción del capital, la venta de las acciones, esos son situaciones o estrategias que pueden ayudar a mantener la sociedad. Pero es mucho más importante tener nuestra reserva legal para que nos ayuden a salvar a esa sociedad cuando existen situaciones muy especiales. Ronnie, no sé si usted tiene un punto de vista, ahorita sí le doy la palabra específicamente a usted, porque ha demostrado conocimientos contables, si tiene un punto de vista muy específico de la reserva legal. Buenas tardes, compañeros. Sí, la reserva legal, usted había dicho, es para confrontar situaciones que la empresa puede llegar a tener en su momento, limitaciones para cubrir ciertas situaciones de liquidez, cubrieron pérdidas en algún momento. Incluso si uno contablemente visualiza la reserva legal, cómo se determina, no es de un capital, no son de cuentas por cobrar, no son cuentas de activo, sino que es de la utilidad que se obtiene todos los años en el ejercicio fiscal, posterior a la determinación del impuesto. O sea, la utilidad que previo a distribuirse a los socios se hace de la utilidad, no, previo está la utilidad bruta del ejercicio, está lo que es el impuesto sobre la renta, que es el 25% sobre utilidades, y posteriormente, después de restar el impuesto, se determina lo que es la reserva legal, un 5%, según, aquí tenía el Código de Comercio, según el artículo 36. Justamente. Y es para propiamente, y eso se tiene que ir capitalizando en el segmento del patrimonio de la empresa, y es prohibido distribuirlo, a pesar de que viene de las ganancias de la empresa, pero que por ley se tiene que conservar en ese segmento de capital. Gracias. Sí, gracias, Ronnie. Solo, ahorita, Anthony, solo para entender que también aquí menciona algo de la capitalización. O sea, vamos a tenerlo de acuerdo a nuestras ganancias y vamos a dividir un porcentaje para nuestra reserva legal. Ok, pero esa utilidad, bueno, esa reserva legal no podemos decir, imaginemos Anthony y yo que somos socios, bueno, ahora digamos la reserva legal este año todo estuvo bien, dividámosla. No se puede, porque nos va a servir como ese fondo. Veamos el ejemplo un ejemplo más simple. Países como China, Japón o países que son muy desarrollados tienen una reserva legal estatal, se puede decir una reserva para emergencias. Cuando viene un tsunami, pues ella tiene un fondo destinado, igualito que Guatemala tiene ese fondo destinado para poder atacar esa emergencia inmediatamente. Nosotros hacemos la cuestión de los préstamos y esto y aquello, pero, bueno, dígame, Anthony, déme un ejemplo. Licenciado, esto podría ser como cuando vino el COVID y los hoteles estaban pasando crisis, ¿o no? Ajá. Bueno, pues para que puedan utilizar la reserva legal, sí, definitivamente cuando vino el COVID, los hoteles, los gimnasios o restaurantes como tal, que no tenían a domicilio, les pegó durísimo. Entonces, para eso pueden utilizar justamente para tratar de salir adelante como sociedad, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Entonces, ese es el fin, señores. Esa es nuestra reserva legal, no puede ser menor del 5% y puede ser mayor, y esta misma podemos
si empezamos a obtener ganancias sobre la ganancia, sobre ese porcentaje, sí se podría distribuir, pero es distinto, o sea, no es de la misma forma, y lo que quiero es de que tengamos lo básico, que para qué sirve la reserva legal. Gloria, ¿algo que agregar? Sí, inclusive en los balances anuales, muchas empresas tocan este punto sobre la reserva legal. Muchos en la contingencia están preparados inclusive hasta con los pasivos laborales, por aquello de que haya una contingencia de un despido masivo y que no quiebre la empresa ni haga tampoco que decrezca su capital. Entonces, esta reserva legal es bastante importante porque la empresa tiene un fondo para poder subsanar obligaciones futuras y salvarse de alguna quiebra y pues obviamente perder todo su capital. O entrar a actividades, no más que la quiebra, a entrar a situaciones donde tienen que vender acciones, reducir capital, vender mobiliario, ese tipo de cuestiones tuvo que afectar, pues puede destruir alguna sociedad, entonces para eso nos va a servir. Bueno, entonces si no nos extendemos mucho, solo lo que quiero es de que entendamos el artículo 36. ¿Estamos? Después, derechos de los socios. Quiero que me mencione a alguien al azar, que los que no han participado, de que me mencione un derecho de los socios y por qué. O sea, ¿en qué entendió, mejor dicho? Vamos, rápido. Yo siento que de eso de examinar por sí mismo, por medio de delegado, la contabilidad de documentos va de la mano del órgano de fiscalización. Justamente. Revisar todo lo que hacen los administradores. Justamente, Laura, gracias. De hecho, pues esto son atribuciones exactamente del órgano de fiscalización. Recordemos que el órgano de fiscalización puede estar integrado por contadores, auditores, comisarios o los mismos socios. En las sociedades de personas que vamos a ver ahorita, nos vamos a dar cuenta que el órgano de fiscalización casi siempre está integrado por uno o varios socios. Son los que fiscalizan esta situación. Entonces, muy bien, Laura, gracias. ¿Alguien más? Otro derecho. Jorge. Licenciado, ¿podría ser el de exigir a la sociedad el reintegro de los gastos como un tipo, digamos, viáticos? Sí, exacto. Si yo, imagínense, gracias Jorge, imagínense que yo vengo y le pago al notario para el nombramiento porque pues, por X o Y razón no se podía sacar dinero de caja o contabilidad y nos urge renovar el nombramiento. Entonces vengo yo como socio y le pago. Pues por supuesto, esto me tiene que reintegrar esa cantidad de dinero, es uno de mis derechos. Ahora, contrario, obligaciones de los socios. ¿Alguien más? O prohibiciones de los socios, perdón. ¿Qué tenemos de prohibición? Mili. Sí, licenciado, el artículo 39 establece que usar el patrimonio de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Ajá, ¿y qué entendió ahí, Mili? Deme un ejemplo. Que digamos, por ejemplo, que están usando el lugar de la empresa para, pues, vender otra, o sea, el bien, pues, inmueble en donde está la empresa para otra cosa, por ejemplo, un car washing de una persona, de un socio en específico, y no es de lo que se está trabajando en la sociedad mercantil. Más o menos, Mili. Recuérdese que hablamos de la razón y denominación social cuando hablamos del principio de novedad o el número 1 que pusimos en búsqueda retrospectiva. ¿Se recuerda? ¿O no estaba en esa clase? Capaz. Sí, Mili. Sí está. Bueno, explico. La razón o denominación social y a lo que se refiere el artículo 39 en su inciso 1 es en parte lo que usted mencionaba, usar el patrimonio. Eso se refiere al domicilio de la sociedad o la empresa para usos externos o para mis propios intereses. Y dos, la razón o denominación social, utilizarla, el nombre de la sociedad para mis negocios y no para los negocios de la sociedad. Yo como socio vengo y empiezo a utilizar ese nombre para hacer otros trances en otro lado. Entonces ahí tengo esa prohibición. Estoy utilizando sin el consentimiento de la junta o la asamblea esa sociedad, ese nombre. Entonces el patrimonio y los nombres, pues ya sabemos en qué están. ¿Estamos? ¿Alguien más?
Andy, Rosales. Utilizar o ser socio de otras empresas que en cierta manera podrían llegar a ser competencia de la sociedad donde el socio forma parte de otras, entrar en conflicto también. Eso lo dice también el artículo 39. Un conflicto de intereses exacto, correcto. Sí, por supuesto. Sí. Estar jugando para ganar, gana, ¿no? Ya utilizo en una sociedad y estoy en la competencia de ser socio de Pepsi, de Coca-Cola, pues no tendría ningún problema, pero ya utilizar eso para su favor, sí tendría un problema, ¿verdad? Aunque no lo exime de poder hacer inversiones a otra sociedad, porque eso es libre de cada quien, pero no utilizarlo. Exactamente, pero no imponer en conflicto, gracias. Y a veces se dan en las corporaciones de empresas, agregándole un poquito, que a veces hay grupos empresariales y hay hermanos y familia, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Excelente. Bueno, ya me va a regañar Gloria, pero yo le dije a Ronnie, le hice una pregunta directa. Después le hago preguntas directas a usted para que no esté legal. Bueno, entonces tenemos esto. Nos trasladamos al artículo 59 y ¿qué es lo que ven? Bueno, no, perdón. Solo necesito que apunten en el artículo 57. Artículo 57, y que alguien me lo lea, por favor. Artículo 57. Actos excediéndose de facultades. El socio que atribuyéndose la representación de la sociedad ejecute actos o celebrare negocios en su nombre o el administrador que los autorice excediéndose de sus facultades no obligan a la sociedad, a menos que tales actos o contratos fueren ratificados por los socios o que la sociedad se hubiera aprovechado de la operación. En cuanto a los títulos de crédito, se estará lo que dispone el artículo 406 de este código. Gracias, Anthony. ¿Qué entendimos con esto? Solo les hago una pregunta. ¿Cómo se llama o cómo se le denomina cuando un juez emite una resolución más allá de sus facultades o de lo que se litigó? Ultra petit. Ultra petit. Bueno, gracias, Anthony. Aquí tenemos una cuestión importante. Aquí vamos a poner actos ultra, porque se excede, vires. Y esto, por favor, subrayenlo y márquenlo. Es una pregunta, es un latinazo que le dicen. Les pueden preguntar en un técnico profesional qué son los actos ultravires. Y sabemos que cuando como administrador me excedo de mis funciones y empiezo a realizar cuestiones que no me corresponden, pues utilizo esta palabra y está regulado en el artículo 57. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Claro como el agua? Sí, licenciado, gracias. Sí. Okay. Bueno, entonces, por favor, ya apuntado, ahí se los mandé de todos modos para que vean cómo se escribe. Bueno, ahora vamos a entrar al punto medular de este curso. Ya vimos el comerciante, cómo se inscribió, los actos especiales, generalidades. Pero ahorita empezamos a hablar de sociedades. Si se dieron cuenta, según el artículo 10, tenemos 10 sociedades. Pero habíamos mencionado que antes de hablar de sociedades teníamos algo importante. ¿Dónde está regulada la sociedad como tal? ¿Dónde lo encontramos? Alguien me recuerdo que lo había mencionado y que utiliza el Código Civil. Que me diga el artículo. (1728). Que alguien me haga el favor de leer. Artículo 1728, por favor. Código Civil. La sociedad es un contrato, perdón, artículo 28. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Excelente, Michael. Creo que es su nombre. Bueno, vamos a ver. Solo déjenme copiarlo para que ustedes lo tengan ahí, los que no tienen el Código Civil a la mano. Okay. Esta es nuestra definición del Código Civil. Vamos a poner el artículo, permítame.
Código Civil. Estamos. Ahora vamos, como ustedes entendieron desde el principio, que nosotros estamos hablando del derecho mercantil y código de comercio. No estamos utilizando nuestro código civil porque pues ya existe una norma específica. Sin embargo, yo se los mencioné en su momento de que la sociedad, la definición de sociedad como tal, no está regulada en nuestro código de comercio. Nosotros tenemos en el artículo 10, donde están cada una de las sociedades, nuestros artículos generales de la aplicación a las sociedades, pero una definición como tal no la encontramos. Por supuesto que tenemos que buscar y adaptarnos a esto. Primero desprendamos. ¿Por qué diramos de que es un contrato? ¿Será de que la sociedad mercantil también es un contrato? Sí, no, ¿por qué? Y eso ya va relacionado con un artículo que vimos. Ahora sí, Gloria, dispare. Es que la más difícil me dejó, pero está bien. Si es un contrato, si es un contrato, porque es un acuerdo entre las partes, entre particulares. Claro. Entonces, obviamente tiene que ser un contrato. Y todo en sí en la sociedad viene siendo por contratos, inclusive los mandatos, las representaciones legales, la delegación de los gerentes, la función del órgano fiscalizador. O sea, todo viene siendo un contrato. Está en un Y es contrato. obligatorio establecerlo. Tiene sus formalidades como tal. Y ahí es eso justamente lo que mencionaba Gloria. Justamente acaba de decir las formalidades y vimos un artículo relacionado con las solemnidades de la sociedad. Dentro de eso está la constitución de la sociedad mercantil, la ampliación, reducción, bla, 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 bla. Eso ya lo vimos. Bueno, entonces entendemos de que es un contrato, estamos bien. Pero sigamos, es un contrato por el que dos o más personas, ¿estaremos bien en eso? ¿Dos o más personas? ¿Partimos de dos o más personas para una sociedad mercantil? Sí, ese es entre dos o más personas cuando se reúnen para, siga usted porque no quiero continuar. Sí, ya participó. Ahora cierra el micrófono. Dos o más personas. Pues no, están en lo incorrecto, no es correcto. Porque el artículo 10 regula la sociedad de emprendimiento y la sociedad de emprendimiento puede ser una sociedad unipersonal, o sea, de que para nuestra definición mercantil tenemos que decir una o más personas, porque ya entendemos de que puede ser unipersonal específicamente en la sociedad de emprendimiento. Esa es la única sociedad que es unipersonal. Después todas las demás sí tiene que tener dos o más. Pero como tenemos esto, que no los agarren en su vida. ¿Estamos con eso? ¿Entendimos esto? Sí, licenciado. Bueno, Licenciado, buenas tardes. Le saluda Sergio Quiñones. Qué bueno, Sergio. Sí, dígame. Entonces, la ley que quieren hacer de las sociedades unipersonales ya no tendría objeto porque las sociedades de emprendimiento ya son unipersonales, ¿o no? Sí, pero lo que quieren es modificar el apartado. Tengo entendido, la verdad, no estoy tan empapado. Lo que quieren es modificar todas las sociedades. Pues. O sea, ya la sociedad anónima es de dos o más personas. Entonces, hacer la modificación para que se pueda hacer unipersonal. ¿Eso qué va a hacer? Que vamos a tener más monopolios y ahora sí van a estar designados. Ya no van a poner al chofer como con el otro 1%, sino que ahora sí ya lo puede tener una persona todas las acciones. Ya no hay una democracia, y la pongo entre comillas porque vamos a ver de que la democracia en la asamblea no es democracia. Tienen el poder, pero ahí sí gana el que tenga más acciones. Entonces, lo mismo va a ser, solo que aquí ya no necesita de nadie más para que esta sociedad opere. Eso va entendido a que quieren hacerlo en todas las demás sociedades, principalmente en la sociedad anónima, porque vamos a ver las otras sociedades que ya no tenemos mucho uso. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Gracias, Sergio, por su aporte. De nada, licenciado. Gracias a usted por responderme. Con mucho gusto. Bueno, entonces, tenemos de dos o más personas y nos quedó claro eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, conviene poner en común bienes o servicios.
Servicios, ya vimos de que hay comidas también porque el artículo 9 tenemos prohibiciones de los servicios profesionales como tal, aunque ya veíamos de que sí existen, pero solo para que tengamos eso claro. Bienes, sí podemos tener bienes muebles e inmuebles, aportar bienes muebles o inmuebles, pero queda esto. Y después tenemos para una actividad económica. No hace una mención de esa actividad económica, puede ser genérica, ¿verdad? Entonces tenemos lo mismo, el artículo 9 puede chocar con esta definición. Bueno, ya entendiendo y dividirse las ganancias. Entendiendo estos aspectos, nos damos cuenta que nuestra definición de sociedad mercantil, pues, está un poco atacada, un poco cerrada por esta definición regulada en el artículo 1728. Por lo cual, vamos a hacerle una modificación para que nosotros, en una forma doctrinaria, porque no tenemos la definición legal, tengamos una definición. ¿Les parece? Se las voy a copiar para que todo lo tengamos. Licenciado, la que está en el chat es doctrinal, ¿verdad? ¿Cuál? La última que lo... no, también yo pensé que... Gracias, El licenciado. artículo 1728 regula la definición de sociedad mercantil, de la sociedad civil. Ahora, definición de una sociedad mercantil no tenemos, por lo cual vamos a utilizar en parte el artículo 1728, pero tenemos que agregarle nosotros nuestros elementos. Entonces, la definimos, una definición más o menos, es un contrato por el cual una persona o varias aportan capital, ojo, ¿por qué? Porque hay un socio capitalista, ¿sí? Bienes o trabajo, refiriéndose al socio industrial, porque este aporta trabajo, para desarrollar una actividad comercial. Ya reguladas en el artículo 2 tenemos parte de estos Ronald, justamente arriba de su comentario está la definición que estoy agregando y ahorita vamos a ir entendiendo. Para desarrollar una actividad comercial adoptada por una de las figuras mercantiles que están reguladas en el artículo 10 con el fin de obtener ganancias. Entonces ahí ya tenemos una definición un poco más estructurada relacionada al derecho mercantil, que es lo que nos interesa. ¿Estamos? Los elementos que podemos resaltar acá, uno o varias personas, ya no sabemos por qué nos referimos. Capital, porque uno de los elementos de los socios, del tipo de socio, hay un socio capitalista. Puede haber solo socios capitalistas, puede haber un socio capitalista y un socio industrial, refiriéndose también a la parte de esa definición. Y después tenemos las actividades mercantiles que están reguladas en el artículo 2, en parte, porque no están todas, por supuesto, y tenemos un fin para obtener ganancias. Simple. Algo que nos interesa, porque ahorita ya que hablamos de una comparación civil y mercantil, hay que ponerlo y apúntenlo. Diferencias de la sociedad civil y la sociedad mercantil. Quiero ver si alguien tiene una diferencia ya. Pueden Solo con lo que ser acabamos de hablar. unipersonales. Excelente. Sociedades mercantiles pueden ser unipersonales, mientras que las sociedades civiles... Licenciado, ¿la sociedad civil no lucra y la mercantil sí? Espéreme, César. Solo se me adelantó y ahorita con mucho gusto. Emily ya dijo que la sociedad mercantil puede ser unipersonal y la sociedad civil entonces es... Pluripersonal, ¿no? Que son de dos Pluripersonal, personas. exacto, pueden ser más de dos personas. Ahora sí, César, si se da cuenta en la definición del artículo 1728, sí regula ese ánimo de lucro, pero en realidad usted acaba de tocar algo estructural de una sociedad mercantil y una sociedad civil. Sí puede obtener ganancias una sociedad civil, eso es así, pero no es la forma adecuada para obtener esas ganancias, o sea, no van con la finalidad de lucrar, de obtener una distribución de capital, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia relacionada con
las ganancias, sí va a haber un ánimo de lucro, pero no, sí va a obtener ganancias, pero no van a lucrar de esa situación como la figura o la ideología que va a tener una sociedad mercantil. ¿Estamos? Entonces, ahí hay otra. ¿Alguien más? Rogelio. Es unipersonal por la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Así es, amigo. Así Disculpe, es, justamente. es que perdí el fundamento de la 10. sociedad. 10. Artículo Gracias. 10, ahí está, ahí aparece ya la emprendimiento y por eso póngale un 1, unipersonal, póngale para que no se le confunda. Licenciado, las aportaciones de los socios. Dianet, disculpe, no le escuché bien. No sé si yo soy sordo, de hecho, pero ¿me puede repetir? De las aportaciones de los socios. La cantidad de aportaciones de los socios. La responsabilidad de las aportaciones de los socios. Sí. Gracias, Dianet. Otra diferencia sería en cuanto a su responsabilidad. Lo vamos a cerrar aquí. Allá. En cuanto a su responsabilidad, pero esto lo vamos a dejar, pónganle un paréntesis o un asterisco y pongan responsabilidad. Solo pongan en la civil un tipo de responsabilidad, o sea, solo pongan la palabra responsabilidad y en mercantil responsabilidad, artículo 10. Ya van a entender por qué. Y me refiero a esta diferencia y por qué se los estoy dejando para un futuro, es porque la responsabilidad va a depender o va a cambiar de acuerdo a la estructura o el tipo de sociedad que se está adecuando. Por ejemplo, una sociedad colectiva va a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, mientras que una sociedad anónima va a tener una responsabilidad limitada al monto de sus aportaciones. Entonces, sí es más o menos una diferencia, pero dejémosla así, o sea, como se los acabo de decir. A ver, ¿qué dice Yosaida? Otra diferencia podría ser que el derecho civil es formal y mercantil es poco formalista. Esto ya es más una diferencia entre las ramas del derecho. Otra diferencia que yo les menciono es su registro. Pongan registro. La sociedad civil se inscribe en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y la sociedad mercantil se va a inscribir en el registro mercantil. ¿Sí? Vamos a ver, Rogelio, ¿qué dice? Sí, Esteban. Disculpe, ¿podría repetir en dónde se inscriben las sociedades civiles? Es que no... Con mucho gusto. Registro no de personas jurídicas, REPEJU, le dicen. Registro de personas jurídicas y que está adherido al Ministerio de Gobernación. Y el registro mercantil es... ¿Sí? No tenga pena. Bueno. Dianet, más o menos, pero vamos a irnos a las formas específicas. No quiero meterme a NIT porque eso es otro desmadre y sí tengo entendido. No estoy tan seguro, pero sí tengo entendido de que sí opera de una forma similar. Entonces, vamos con otra diferencia. Vamos a ver. Registro y, por supuesto, legislación. ¿Dónde se va a regir una sociedad civil? Pues por el Código Civil. Una sociedad mercantil por su Código de Comercio. ¿Estamos? Entonces, 3 diferencias que se sepan para un técnico profesional, para la vida y para mi examen, nítido. 2 diferencias. En realidad es más que todo entender. Tenemos leyes específicas y por eso tenemos estas cuestiones, esta diferencia. Ahora, viene la parte que más les encanta hablar a ustedes, que son los antecedentes, con el que todo el mundo se siente mal como relacionado a los antecedentes. Nosotros hacemos bien simples nuestros antecedentes, pero tenemos que hablar del antecedente de la sociedad mercantil. Entonces vamos a ser bien puntuales, para que no nos trabemos en esto. Solo déjenme ver. Una cuestión, porque no sé si lo escribí bien y no. Qué pena. Sí, así es. Estamos. Primer antecedente, vamos a poner el código de Hammurabi, o el código babilónico. Solo de dónde estamos. Aquí estamos.
Primer antecedente. Código de Hammurabi o código babilónico. ¿Estamos? ¿Qué tiene este antecedente que resaltarnos? Este cuerpo legal nos da una serie de normas de una especie de sociedad en que los miembros aportan bienes para obtener ganancias. O sea, tenemos un antecedente bien lejano a lo que es una sociedad mercantil hoy en día, pero sí sé que empezó a crear una legislación relacionada con la agrupación de personas para obtener una ganancia. Entonces, por eso es importante resaltar. Tenemos el primer antecedente. ¿Les quedó claro? Si no, lo repito. ¿Lo puede repetir, Lick? Disculpe. ¿Qué cosa? Que es que estaba diciendo que nos da normas de una especie de sociedad. Pero Ajá. Es que no, miren, no lo copie, o sea, por supuesto que tienen que apuntarlo, pero traten de entenderlo. Se da una serie de normas, se creó una normativa para una especie de sociedad, porque no la podemos denominar sociedad, en la que miembros aportaban bienes para obtener una ganancia. O sea, aquí el elemento es aportar bienes para obtener ganancias. Entonces, pero no era una sociedad como tal. O sea, no tenemos la definición o la estructura de una sociedad. Sobre esa agrupación aportamos bienes y vamos a obtener una ganancia. Ahora ya vienen aquí otro antecedente que va a ser Grecia. Y en Grecia se empezaron a crear, ahí sí, agrupaciones de personas para explotar actividades agrícolas y de comercio marítimo. Recordemos que el comercio marítimo es un antecedente de nuestro derecho mercantil. Y en Grecia, pues ya esa agrupación de personas para realizar ese comercio ya empezaba a obtener ganancias como la parte contraria a esa actividad que desarrollaban. Entonces aquí hay un elemento también donde ya nos agrupamos para poder desarrollar una actividad, y esa actividad era meramente comercial o mercantil. ¿Estamos? Grecia, mar, grupo de gentes, ganancia. ¿Sí? Entendido, Lick. Así es, Lick, entendido, Lick. Listo. Son bien puntuales. Si quieren, se ponen a leer el libro de Villegas Lara o el libro de Instituciones del Derecho Mercantil, pero se los puedo garantizar, en el término profesional es difícil que le vayan a preguntar eso. Yo quiero que entiendan el antecedente, porque antecedentes importantes. Aquí hablamos de actividad, ya hablamos de una normativa más o menos, y siempre con el fin de obtener ganancias. Ahora vamos con el otro antecedente. Roma. Y aquí en Roma, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llamaba el curso que ustedes recibieron en primer año? Derecho romano. Derecho romano. ¿Y qué regulaba el derecho romano? ¿Qué vieron en el derecho romano? ¿Vieron instituciones que todavía se utilizan hoy en día? Como el matrimonio, como la sucesión, ¿sí? El contrato. El contrato, exacto. Excelente. Entonces, este derecho romano, ¿por qué lo resaltamos como parte de la sociedad? Veamos. En Roma se empezó a crear una sociedad forzosa, y pongan, a eso sí apunten, sociedad forzosa. Roma, sociedad forzosa. Y ahora explico. Les doy chance para que apunten. Sociedad forzosa. Ok, ya. Ya que tenemos la sociedad forzosa, ¿por qué en Roma, si ustedes se dieron cuenta y mencioné la sucesión, y hay sucesión testamentaria e intestada, pero se empezaron, esa sucesión todavía no estaba perfeccionada como tal, pero aquí existía una sociedad forzosa. ¿Por qué? Porque cuando la persona, el padre, fallecía, los bienes pasaban automáticamente a los hijos. Si eran 2 o más, entonces pasaba y se formaba el primer elemento, copropiedad, y segundo elemento, la sociedad. ¿Por qué? Porque ambos, esa agrupación de sujetos, de hijos y la esposa, tenían que tomar decisiones relacionadas con el bien para que éste
pudiera subsistir o mantenerse. Entonces, por eso es una sociedad forzosa, porque no es a voluntad, sino que nosotros quedamos como administradores de este bien y por eso nos agrupamos en una forma obligatoria. Por eso es lo forzoso. Y por eso lo mencionamos, porque también aquí ya existe una normativa relacionada al trasladar los bienes a la otra, a los llamados a suceder, en este caso a sus hijos y a la esposa. Entonces, ya entendimos esto. Solo para que tengamos ya Roma, sociedad forzosa, ya habíamos entendido. ¿Sí? ¿Claro? ¿O no? Sí, claro. Ok. Claro. Y ahora ya nos acercamos un poco más a la sociedad, a la época un poco más moderna, la Edad Media. Ya en la Edad Media ya es otro rollo. Aquí ya entra mucho la iglesia, ya entran mucho los gremios, ya entran mucho las actividades. Y justamente dentro de estas actividades como antecedentes, ya hablamos de grupo de personas, de ánimo de lucro, de otorgar bienes. Sí, entonces ya tenemos elementos que hoy en día los vemos en una sociedad mercantil. Y en la época, en la Edad Media, vamos a hablar más de la actividad. ¿Por qué? Porque aquí ya esa agrupación de sujetos se relacionaba con el mismo derecho marítimo y la división de responsabilidades por medio del contrato de comenda. Entonces, a la Edad Media pónganle comenda arriba. Comenda, ahorita se los escribo. Comenda, el contrato de comenda. ¿Sí? Entonces, aquí está relacionado con la actividad marítima y la división de responsabilidades. Bueno, vos te vas a pescar, yo asumo un riesgo, vos tenés otro riesgo por ir navegando y cuando vengamos y obtengamos, no sé, las especies o a lo que vayas, pues nos dividimos ganancias. Entonces ahí ya hay un vestigio de un contrato mercantil y ya tenemos la división de responsabilidades. Por eso la comenda nos ayuda para entender eso, la división de responsabilidades. Bueno, estos son los antecedentes porque en realidad no me gusta profundizar en esto, simplemente para que tengamos idea. Ahora, vamos al punto importante de esto, nuestras sociedades. ¿Dónde está regulada nuestra primera sociedad mercantil o la que tenemos que hablar ahorita? Para que vayamos viendo la introducción. Artículo 39. ¿Qué dice el artículo 39, amigo? ¿Está en el artículo 59? Sí, 59. Ajá, ¿qué es el artículo 59? ¿Qué dice? Sociedad colectiva. Ok. Sociedad colectiva. Que alguien una de las dos lea, porque si no, puro coro de iglesia va a aparecer. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Excelente. Bueno, antes de entrar a esto, es necesario de que cada vez que vamos a leer la definición, ustedes estén, la persona que esté leyendo, también con su código de comercio, que ahorita vamos a ubicarnos en el artículo 59, estén también ya resaltando, subrayando y viendo. Dense cuenta, la sociedad colectiva es una sociedad, es la que existe bajo una razón social. Ya sabemos que es una razón social, sin embargo, no hemos profundizado sobre lo mismo. Vimos razón y denominación social. Entonces, a esto lo marco de una forma porque es un elemento propio de la misma y en el cual todos los socios responden de modo, o sea, responden arriba responsabilidad. Entonces, aquí es otro elemento importante y específico de la sociedad mercantil, donde estamos refiriéndonos a la responsabilidad. O sea, que aquí nos dice que los socios van a responder de un modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Ahora, ¿qué es subsidiario? ¿Qué es ilimitado y solidariamente? Quiero que me conteste cada uno de eso. Pueden utilizar Google. ¿Qué es lo que entienden? Si alguien sí se familiariza con los términos. Por favor, Ronnie. Solo uno, porque no me van a decir por si no.
No de penal, uno puede decir. subsidiario que la persona con su propio patrimonio irá a subsidiar en cualquier inconveniente de la empresa que tuviera en cuestión de su capital. Excelente, Ronnie. Subsidiario. O sea, yo voy a responder, si solo permítame que termine y con mucho gusto le doy la palabra. Subsidiario, o sea, yo voy a responder con mis bienes, con mi patrimonio. Ya, ahí tenemos eso. Bueno, ahora sí, ¿quién me pidió la palabra? Perdón. Sí, lo siento, licenciado, era justo sobre eso, si solamente era en dinero o en bienes, pero creo que ya dijo con en mis bienes, con Toki, va. Ahorita tenemos eso. Entonces, subsidiario nos ayudó Ronnie a decirlo. Ilimitado, por favor, el que quiere respuestas fáciles. Oliver. Oliver. Sí, disculpe, licenciado. Es cuando el socio responde con todos los bienes de manera personal e individual sin excepciones. A eso se refiere de forma ilimitada. Ilimitada, ok. No me voy a limitar para ser un poco más simple, para simplificar lo que acaba de decir Oliver. No me voy a limitar con mis bienes, porque ya hablamos de forma, por eso va en ese orden lógico. Subsidiario con mis bienes, con mi patrimonio, en forma ilimitada. Y solidariamente, entonces, ¿qué será? ¿Ah? Que es en conjunto, Lick. Solidariamente, imagínense que yo vengo y le digo, bueno, pues sean solidarios conmigo y colaboren. ¿A qué me referiré con eso? A que todos responden, Lick. Absolutamente todos responden. Al mismo tiempo y con las mismas responsabilidades. Y entonces, si vamos a responder solidariamente por el choque que tuvimos el señor César, Dani y Sergio, todos van a responder de forma solidaria. ¿Eso significa, Gloria? Que todos en su totalidad y conjunto tienen que responder por ese daño causado. No puedo decir, no, yo venía atrás durmiéndome. Porque si mi responsabilidad solidaria es... socios, y prácticamente solidariamente tiene que responder con los demás, aunque usted esté fuera del país, aunque usted no esté en ese momento, usted no lo haya presenciado, como sea. Excelente, Gloria. Excelente, compañeros. Muchas gracias. Me agrada que ahora sí están participando, como que los primeros 10 minutos tal vez les da sueñito y no quieren entrar o no sé, pero ahorita ya vi que están agarrando un poco de velocidad. Bueno, entonces, importante, sociedad colectiva nos está diciendo que vamos a actuar bajo una razón social. Tarea fake, porque no es tarea, ¿verdad? Pero busquen en San Google, en las enciclopedias jurídicas, diccionarios jurídicos, a su tío, el experto, o quien sea, ¿qué es una razón social? Solo la definición de razón social. Ya sé que muchos la saben, pero quiero que la busquen y la venimos a discutir, porque ahorita estamos hablando de la razón social. Ok, entonces, para que este tipo de sociedad vaya funcionando, tenemos que extraer estos elementos. ¿Cuáles son los elementos entonces que están regulados en el artículo 59? Tener una razón social, ser subsidiario, ilimitado. ¿La responsabilidad es? Subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Ok, excelente. Entonces tenemos la introducción de nuestro artículo 59. ¿Sí? Ya entendemos los elementos regulados en el artículo 59. Pero a mí me interesa también que vayamos a conocer, pero ahorita acá lo estoy viendo y no me quiero saltar este punto. Les di una introducción, pero nos vamos a ir a otra clasificación de sociedades de acuerdo a su constitución. ¿Sí? Vamos a poner clasificación de sociedades, eso sí quiero que lo apuntemos. Nos quedamos en el artículo 59 y ahí le ponemos una pausa. Perdón, pero es que si no, nos pasamos y después ya a decir cuáles son esos y tienen toda la razón porque no la saltamos. Entonces, ahorita estoy buscando el artículo. Clasificación de sociedades de acuerdo con su constitución. Dios mío, ¿dónde está? Porque tengo otra vez mi código, que no es, y la licenciada no está, ¿verdad? No.
Espera, ahorita mejor agarro mi código viejo, y aquí encuentro todo. Y ponemos sociedades regulares. Primera sociedad de acuerdo a su constitución. Es que esa clasificación es importante. ¿Cómo dijo Lick? Sociedades regulares. La primera de las sociedades. Después dejan un espacio, sociedades irregulares. Y la tercera, sociedades de hecho. ¿Sí? Perdón, licenciado, ¿cuál dijo que era la segunda? Sociedades irregulares. Gracias, Ricky. ¿Sí? Sociedades regulares. ¿A qué nos referiremos con las sociedades regulares? Eso sí ya está más en lógica que otra cuestión. ¿A las comunes, Lick? Pues me pegó un susto usted. A las comunes. ¿Cómo así? Las que están reguladas, licenciado. A las que están reguladas, a las sociedades que adoptan una de las formas reguladas en el artículo 10 y que están legalmente constituidas. Esa es la definición. Sociedades regulares son aquellas sociedades que adoptan una de las formas del artículo 10 y que están legalmente constituidas. ¿Sí? Ahí estamos. Ah, perdón, me faltó una, pero esta es, pero vamos. Sociedades regulares. Estamos. Ahora nos vamos a las sociedades irregulares. Artículo 223, es que necesitaba ponerles el fundamento. Artículo 223, pónganle a la par. Sociedades irregulares, pero eso sí apúntenlo, porque es una clasificación doctrinaria. Sociedades no inscritas en el 223, así es. Del Código de Comercio. Ah, por supuesto. Son sociedades no inscritas en el registro. Y aun cuando se dieran a... Bueno, perdón, estoy leyendo y no... irregulares es que no están inscritas en el registro y se dan a conocer ante terceras personas como que están registradas. Veamos el artículo 223, que alguien lo lea, por favor. Sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestras sociedades irregulares. No están inscritas, pero se dan a conocer como tal. Y aquí veamos cómo van a responder ese tipo de socios, digámoslo así, de esas sociedades. De acuerdo a su responsabilidad, ¿va a ser? Solidaria. ¿Qué más? Ilimitada. Solidaria e ilimitadamente. O sea, ahí ya tenemos otra vez estos elementos que acabamos de mencionar. Y la tercera, sociedades de hecho. ¿Sí? Sociedades de hecho están reguladas en el artículo 224. Y estas son, y pónganle si quieren en el 224, paréntesis, nada. O sea, no tienen nada. Las de irregulares no carecen de inscripción. Y las regulares, pues, cumplieron con todo. De hecho, no tienen nada, no hicieron constitución, y así existen muchas sociedades, o sea, muchos nombres con los que se dan a conocer como que fueran unas sociedades, principalmente importadores de vehículos. Ojo, de verdad, les digo a ustedes como mis alumnos, tengan mucho cuidado a la hora de adquirir un vehículo. Hoy en día está bien jodido adquirir vehículo. Uno, o es un ofertón donde les va a caminar 2 días y después se les arruina todo, o 2, es un carro robado y ustedes van a perder su plata. Y la agilidad del Ministerio Público, olvídense. Entonces, ojo con eso. Eso solo fue un paréntesis, pero porque sí hay sociedades justamente con el artículo 222. Las constituyen, crean una figura jurídica y eso se da mucho dentro de la política. Recuérdense en el caso Valdetti, las sociedades de cartón, que les dicen, que se crean para
para buscar obtener un fin ilícito. Entonces, por eso de esta clasificación, estos no están dentro de su constitución, porque este ya es un fin u objetivo. Sí, Gloria. Perdón, el artículo menciona que responderán frente a terceros y contra quienes hayan contratado, pero si son de hechos, son nulas, o sea, no sabemos quiénes participan en la sociedad. ¿Cómo podríamos hacer eso a través de una demanda civil? Sí, se podría, imagínense el que promociona, oferta o actúa como un gestor, se le tome como uno de los socios y él va a tener parte de esa responsabilidad, pues, pero en realidad es muy poco probable delimitar quiénes son los verdaderos responsables, porque van a poner al gato a realizar todas las cosas, pero los verdaderos están escondidos, pues. Entonces, eso es muy poco probable, pero definitivamente tenemos que tener esta clasificación porque existe este tipo de sociedades de acuerdo a la Constitución. ¿Les quedó claro de esta clasificación? Gracias a usted. Sí, Lick, pero había dicho que le había faltado una. No. Es que son regulares, irregulares y de hecho. Porque las de fines ilícito en realidad son sociedades regulares que se crean con el único objetivo o van relacionadas a cometer hechos ilícitos. Entonces esa no es una sociedad, no entra dentro de esa clasificación. Un ejemplo de una sociedad irregular, mire Laura, en realidad lamentablemente existen, yo de hecho tuve una sociedad donde conocí que me dice, pues, mire, quiero cambiar el nombramiento, una persona, es que yo hice la sociedad, pero hace mucho que ya no la vimos, que no sé qué, que no sé cuánto, y me da clavo con la de la SAT, y yo, puchis, eso sí es un problema, ¿verdad? Verifiquemos los documentos. Entonces el licenciado hizo la constitución, la escritura de constitución, y etcétera, pero nunca la registró, pues entonces él hizo el nombramiento, la escritura de constitución, él ingresó al registro mercantil, le pusieron un rechazo, no lo subsanó, y ahí se quedó. Entonces, ellos asumían que tenían una sociedad, pero sinceramente no existía esa sociedad, o sea, nunca tuvo la personalidad jurídica, porque no se registró legalmente. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Irregulares y de hecho es que no tienen documentación, o sea, simplemente se dan a conocer esas sociedades, pero ellos no tienen ni escritura constitutiva, ni nombramiento, ni nada, y ellos sí, en absoluto, mientras que las irregulares casi siempre carecen de un registro, pero sí tienen documentación, justamente como acabo de explicar con el ejemplo. Anthony, ¿me iba a decir algo? Creo yo que usted fue, ¿sí? Sí, licenciada, era con lo del ejemplo. Fíjese que yo conozco un caso de que alguien puso un negocio y lo tenía con la SAT y todo eso, entonces quería registrarlo esta persona. Entonces hizo todo el proceso y en algún momento hizo algo mal que no le autorizaron el registro mercantil, pero sí le brindaron un PIN donde podría revisar y estar todo eso, le dieron un documento. La cosa es de que cuando esta persona quería ir a comprar cosas a distribuidores, por así decirlo, le pedían si tenía registro mercantil y registro sanitario. Entonces esta persona mostraba esa documentación que le dieron en el registro mercantil, pero no estaba registrada. Eso podría ser, licenciado. Sí, está utilizando como que fuera un gestor. Recordemos de que el gestor se puede realizar actos o puede adelantarse a realizar actos antes de que esté constituida la sociedad. Entonces utilizaba eso, la sociedad nunca se iba a constituir porque, o sea, se iba a inscribir, mejor dicho, porque al final tenía un previo. Pero entonces con eso ya se agarró para realizar todos los negocios y los proveedores lo que necesitan es tener una identificación para poder hacerlo. Entonces, justamente ese ejemplo encaja perfectamente, Antonio. Entonces, se dan cuenta de que tenemos ese tipo de sociedades, tenemos esas características, esos tipos de cuestiones, y esto va a ser de acuerdo a su constitución, como les digo, clasificación de acuerdo a su constitución, porque nos estamos constituyendo. En una constituimos y cumplimos con todo. En otra constituimos, pero no cumplimos con el registro. Y la otra no cumplimos con nada. Esa es la forma más simple de decir. ¿Estamos? Bueno, señores, entonces, estamos, ahorita le ponemos, vamos a ver. Bueno.
Solo quiero que hay otra clasificación de acuerdo a los socios. Solo pongan clasificación de acuerdo a los socios. Esta es puramente doctrinaria, pero quiero que lo sepan. Clasificación de las sociedades de acuerdo a los socios. Sociedades de personas, primer inciso, y sociedades de capital. Y pues solo vamos a poner. De personas es cuando nos referimos que interesa a una sociedad mercantil, le interesa más los sujetos o los integrantes de la sociedad y no tanto el capital. Por supuesto que va a haber capital de por medio, pero el nombre de la persona o quienes le integran va a ser mucho más importante, ¿sí? Entonces, esa es la sociedad de personas. Y sociedades de capital, contrario. Les interesa el capital y las personas que lo integren, sinceramente, da igual. ¿Sí? Ejemplo de una sociedad de capital. ¿Dónde lo encontramos? ¿Una entidad bancaria, licenciado? Sí, y esa entidad bancaria es una sociedad. Es una sociedad anónima. Sí. Son sociedades capitalistas. Artículo 86 del Código. Exacto. Les interesa capital y no les interesa las personas. Solo para que tengamos eso, señores. Nos vemos, primero Dios, el día jueves, siempre a la misma hora. Y se los vuelvo a repetir, por favor, compañeros. Colaboren, participen en la clase, porque así hacemos más amena la clase. Si en verdad solo estoy hablando, que de verdad eso me deprime. Ronnie, ¿algo que decir? Solamente quizás un ejemplo de una empresa ilícita, por decirlo así. Aquellas famosas empresas de papel que crean y incluso están registradas, sí, las de cartón, que están registradas ante, valga redundancia, el registro mercantil, incluso ante la SAT, tienen factura, representante legal, todo el montaje de una empresa, pero estas empresas todos se dedican a hacerle el costo a otras empresas. Testaferro también. Testaferros, importadores fantasmas y todos esos tipos de empresas que solo son utilizadas para se me fue ahorita la palabra, pero suponer un acto supuestamente lícito, y cuando se da la fiscalización o la denuncia, para licitar las compras incluso, pero a veces en las compras a veces se dan a ciertos filtros, pero ahí también se prestan las instituciones del Estado, porque ahí hay una controversia. Sí. Es parte del negocio. Para que sepamos ahí un poquito de lícitas, puedo darles ese ejemplo como empresas para hacer maniobras tributarias y defraudar al fisco, las compras, etcétera, que sí están creadas legalmente, pero no tienen personal. Son regulares, sí, pero cuando se van a hacer su supervisión y revisión, no tienen personal, no tienen maquinaria, solo tienen un lote baldío en un barranco y ahí se localizan. Si bien les va, porque ahora todo es electrónico, entonces es un apartamento donde no hay nadie, ¿no? A veces por ley dicen que tiene que presentar uno la factura de luz, agua o teléfono, que si uno lo busca en toda la ley tributaria, la SAT no tiene una facultad para pedirle la factura. No, pero creo que va para eso. Es necesario, sí es necesario. Bueno, gracias, Luis, por el espacio. Gracias a usted. Karen. Karen. Entonces, disculpe, ¿y las tiendas y todas esas empresas así? Eso solo evaden impuestos. Porque en realidad las tiendas de barrio son muy poco probables que estén inscritas de una de las formas de la SAT lícitas. Entonces, no, ¿sí? Perdone que interrumpa, pero fíjese que sí tienen facturas. Bueno, depende, pero... Es pequeño contribuyente y tiene su talonario en factura. Llega a la SAT, si llega a la SAT, lo supervisa. ¿Quiero sus facturas? Aquí está. Sí, el talonario en cero. En talonario en cero, sí, no. No, yo hago un grupo de facturas al final del día porque solo vendo de 1 quetzal, 2 quetzales al día. Bueno, depende de dónde esté la tienda. Me imagino que esta del Tiburón o las que están en la zona 10, pues es un poco más complicado. Pero las tiendas de comercio, ay Dios mío, sí
si la señora a duras penas lo atiende a uno y solo se le queda viendo con cara enojada, que va a tener facturas, pues, pero dejémoslo de que debería de adoptarse esas formas. Pero también es complicado, porque uno paga sus impuestos y todo, pero es que le hemos dado al país a la corrupción, a las arcas llenas, ¿verdad? Entonces, que uno realmente mirara las carreteras limpias, una buena educación, los hospitales en su máximo esplendor, uno dice, bueno, ni modo, paguemos impuestos, pero lamentablemente no es así. Entonces, yo estoy de acuerdo que las pequeños comercios merecen su dinero porque uno sobrevive con ese dinero. Gracias, licenciado. Licenciado. Gracias. Y no vamos a entrar en discusión. Déjeme contarle, licenciado, de que ahora que se metió el sistema TEL de la SAT, muchas de esas empresas pequeñas ya están empezando a facturar. Y a mí me dio risa. A mí me dio risa porque la tienda de aquí de la colonia donde yo vivo, el chato le permite a uno comprar con tarjeta de débito. Y aunque sea son 20 pesos y con tarjeta de débito, una cajetilla de cigarros y todo, la compra uno y le emite su factura electrónica por medio del TEL, interesante. Sí, ya es parte del nuevo comercio y a eso va enfocado, creo yo, el criterio de recaudar, pero eso ya dejaremos en paréntesis lo que dijo Scarlett y lo que podría ser, si funciona o no funciona, eso ya depende de su discreción. Señores, no les quiero agregar más, ya todo el mundo se está saliendo puro sin que les haya dicho buenas noches, pero les repito, por favor, participen en la clase porque eso lo hace más amena, y si no, pues como les digo, de enemigos, podemos ser enemigos o podemos ser amigos, ustedes deciden. Pasen feliz noche, señores. Feliz noche, licenciado, o mejor renovamos la clase. Es mejor, porque ya todo el mundo se está saliendo. Buenas noches. Pero no nos castigan los que sí participamos, hombre. No, hombre, para nada. Goodbye. Dios. Feliz tarde, licenciado.